Vamos a por la siguiente. Lo ideal es que todo el mundo que vea las charlas de aves haya pasado primero por las dos charlas, las de técnicas diagnósticos, las de manejo, porque el inicio de cada charla implica cosas de la anterior, ¿vale? A ver si el señor Uriol nos deja ver la presentación. Gracias. Vale, como siempre, hablamos de digestivo. En este caso es súper importante valorar las heces. Pero igual que yo os digo, en conejos, da igual por lo que venga. Necesitamos una radiografía, una conejografía, porque tenga lo que tenga, puede tener una implicación sobre el aparato digestivo por su propia biología y fisiopatología. Aquí necesitamos que da igual por lo que venga el pájaro, ver un poco la condición. Porque al tener cavidad celómica es muy fácil que una enfermedad contagie a otro sitio o que según qué tipo de bacterias, virus y demás no solo afectan a un órgano en particular, sino que se diseminan por diferentes sitios. Entonces ya os acordáis que hemos hecho la observación de la jaula en el que miramos el material, las perchas y accesorios, el sustrato, las heces y la observación. En la misma diapositiva cambiando el fondo. Lo importante que había el hecho de observar las heces y que nos las traigan para diferenciar las partes. Y entonces, como estamos hablando de digestivo, súper importante diferenciar. Esto era diarrea de poliuria. Muy bien, ¿vale? Entonces, hagamos observación del animal en la jaula. A ver si hay suerte y este vídeo se me conecta. No hace falta el sonido. ¿Qué hace? ¿Está estreñido? A ver, repite. ¿Está estreñido? Está estreñido. ¿Estreñido significa constipación? No. Volvamos atrás. Fijaos en el movimiento que hace con la cabeza, con el cuello y luego con el pico. Un problema de reproducción. ¿Regurgitación? Ay, muy bien, regurgitación. Está regurgitando. Vamos a ver el siguiente vídeo y me decís la diferencia. Podría ser también regurgitación, porque en aves es muy difícil acabar de diagnosticar si es regurgitación o vómito. En mamíferos, ¿cuál es la diferencia? ¿Vómito viene del estómago? Muy bien, vómito viene del estómago y la regurgitación viene... Se queda en el estómago. No está digerido. Bueno, sí, viene más de que lo has ingerido, no acaba de llegar al estómago y lo regurgitas, ¿vale? Claro, aquí, ¿cuál es el órgano a trabajar? El buche. Entonces, a veces encontramos que es difícil diferenciar una cosa de la otra, ¿vale? Pero la expulsión tan violenta como es en el caso del guacamayo es más típico de un animal que está realmente haciendo un vómito. El caso de la cotorrita alejandra es más comportamental, tiene un espejo delante, que luego hablaremos cuando hagamos picaje, y es un animal que se autoestimula a sí mismo, regurgita y luego se traga la comida. El otro no. El otro lo saca, sacude la cabeza. De hecho, no se ve aquí en la imagen, pero toda la pared de la jaula está llena de restos de contenido. Lo que al principio es como si estuviera teniendo náuseas. Sí. Perdón, comenta si son náuseas. Sí. Vale, entonces, primera cosa que vamos a hacer es coger una muestra del contenido oral y del contenido de las heces para mirar exactamente qué vemos. Entonces, yo siempre recomiendo hacer un Disquick
y hacer una tinción de Gram. Con el Discquick vemos la morfología, con la tinción de Gram acabamos de definirlo. Hay gente que dice, que todo el día haces tinciones de Gram. Bueno, sí. La verdad es que me gusta, me da más información y aunque luego vaya a hacer un cultivo que me lo va a decir, como mínimo tengo una idea aproximada de por dónde está trabajando todo. Además, estas figuras de aquí son muy características que se ven en un Discquick, pero se acaban de concluir en un Gram. Entonces, esto de aquí es normal, es sobre crecimiento fúngico, bacteriano, o mira, ¿sabes qué? No tengo ni idea, me voy a un cultivo. Me voy a un cultivo, ¿no? ¿Qué os tarda un cultivo a vosotros? 4 días. 4 días, pues os tarda poco. Como 10 días. Vale, esto, lo que los compañeros de este lado me dicen 10 días, una semana. Es un crimen, es para denunciar al laboratorio. 5 días. Bueno, yo trabajo directamente con los compañeros de la facultad, así que los tengo en el piso de abajo. Yo envío la muestra hoy, mañana tengo la placa con el cultivo, con lo cual es cuestión de horas de que me puedan hacer el API. Y al día siguiente ya tengo el antibiograma, así que con 3 días tengo todos los resultados, considerando el día 1 el día que envío la muestra. Imaginaos, porque el proceso de cultivo es 1, 2 y 3. Siembro, cojo el cultivo, lo leo, lo vuelvo a sembrar con el antibiograma y leo el antibiograma, así que es 1 día, 2 días, 3 días. Perdón, que cuando lo envías al laboratorio de fuera y ya pasan 5 días, ya me mosqueo. Pasa una semana, bueno, ya tengo los ojos en blanco. Pero cuando pasan 10 días y me han dicho es que no tenemos el cultivo, bueno, ya cojo el teléfono y hago un flash, lo lanzo. O sea, es una vergüenza. Un procedimiento que tiene un estándar de trabajo, porque cada día que pasa es un riesgo de contaminación y de error en el diagnóstico, es una vergüenza. Pero bueno, no estamos aquí para poner el mundo en orden. Entonces, aquí, cuando vemos en un campo que hay dos o tres levaduras, son cándidas, ¿vale? Depende del tamaño del campo, ¿vale? Porque a mí que haya 4 aquí no me hace ninguna gracia, pero bueno. Pero cuando hay un sobrecrecimiento de levaduras, encontramos muchísimas y encima están gemando. ¿Ves que están unidas? Y aquí hay 1, 2 y un pequeño nodulito que está creciendo. Esta de aquí también tiene una naricita, me está indicando que estas levaduras están gemando. Eso es una infección activa. Encontrar levaduras en el tracto digestivo es algo absolutamente normal y hay que averiguar si es sin causa de infección o no. Entonces tiene que ir acompañado de una clínica. Esto es muy fácil de cultivar, ¿eh? Lo digo porque si lo enviáis al laboratorio y os lo siembran, seguro que se ve. Además tienen medios de cultivo específicos para cándida. Entonces, hablamos de la candidiasis. La candidiasis sabemos que es un microorganismo ubicuo, así que puede ser oportunista. Importante si vais a trabajar con animales muy jóvenes de criadero, criados a mano, donde hay poca higiene, donde hay una manera muy intensiva de trabajar, con poco control. Sobre todo vamos a hablar de animales pequeñitos. Listo. ¿Vale? Luego hablaré un poco de tratamientos más adelante. Pero igualmente las cándidas sabéis que son levaduras, ya tenéis el tratamiento anterior de itraconazol, voriconazol, terbinafina. Siguiente punto a mirar, las tricomonas. ¿Vale? Las tricomonas, como habéis hecho una muestra de buche, claro, no hace falta hacer otra, ya tenéis una y hacéis un frotis. El problema que hay con los parásitos flagelados, protozoos en general, es que se tiñen fatal, así que hay que verlos en fresco. Entonces, cuando cogéis la muestra de buche, hay que coger una muestra, humedecerla en suero, hacer una gota y perder un poquito de tiempo dándole un poco de meneíto a esa gota y un cubre para ver si hay flagelados, y lo que os queda, os hacéis un frotis para mirar si hay levaduras, ¿vale? Aprovechad la misma muestra para lo mismo. La presencia de flagelados es muy fácil observarla si están vivos. Por eso es importante que se coge la muestra y rápidamente la miro en el microscopio. ¿Habéis visto tricomonas alguna vez en alguna especie? Si no, cogeos una paloma de la Plaza Cataluña o de donde sea, le cogéis una muestra y lo miráis, ¿vale? Yo acabo de hacer un control poblacional de palomas y es que bueno, no hace falta ni perder. Estás acercándote al microscopio y ya te saltan las tricomonas, ¿vale? Claro, curiosamente hay muchos animales que viven con ellas y no tienen problema,
pero la tricomona es una enfermedad, la tricomoniasis. ¿Y qué causa? Una serie de placas que afectan a toda la mucosa oral superior, generalmente en esófago, boca, laringe, a veces llega a afectar incluso a tráquea, pulmón e hígado, pero sobre todo son placas difteroides que vamos a ver dentro de la mucosa. Van muy asociadas tricomonas y cándida porque su presentación de placa blanca en cavidad oral entra dentro del diferencial de cada una de ellas. ¿Vale? Entonces, cuando hay 4 enfermedades que os voy a comentar con la placa blanca, 5. Entonces, 2 ya sabemos que son cándidas y tricomonas. ¿Vale? Lo que solemos ver en casos muy avanzados es esto. ¿Vale? Aquí tenemos la boca de una paloma, de hecho el que ha hecho la necropsia lo ha destrozado, por aquí tenemos la tráquea que tiene contenido y en el buche y el esófago hay todas estas placas. Esto no son mejillones, es beza, es una semilla, pero bueno, el primer día que ves la foto dices, uy, parecen mejillones. Entonces, tratamiento de esto: metronidazol, carnidazol, ronidazol, ¿vale? Similares, ¿de acuerdo? Venga, next. Podemos encontrar lesiones afligidas por las sondas, por eso os comentaba de cuidado cuando inoculamos sustancias en el esófago, porque sobre todo cuando la gente trabaja con neonatos que estás alimentando, si lo haces con jeringa no tienes riesgo, pero si lo haces con sonda puedes acabar dañando, ¿vale? Por otro lado, hay otro problema adicional que viene cuando lo que hacemos es utilizar papillas de alimentación a altas temperaturas. Si sabemos que la temperatura corporal de un loro es de 40 grados o de un pájaro la media son 40 grados, no cuesta nada tener un termómetro para medir la temperatura que vamos a aplicar tanto los fluidos como la alimentación artificial. Lo digo porque la gente suele calentar al microondas porque es rápido, pero el microondas sabéis que va trabajando por capas. De repente tú pones el dedo en el centro y está frío, pero en la periferia está ardiendo. Si yo cojo esa papilla, la aspiro y la pongo en el buche, la parte más caliente, como en el buche queda todo mantenido y almacenado allí, la parte más caliente lo que va a hacer es quemar el epitelio que va a llegar a la serosa y que va a llegar a la piel, porque no hay nada. Debajo de la piel del cuello no hay nada. Hay un mínimo músculo cutáneo y debajo ya rápidamente está el buche. Así que vamos a ver que el pájaro, después de aplicarle todo esto, empieza a moverse, está agitado, presenta malestar. Al día siguiente, ¿qué tenéis después de una quemadura? Una zona enrojecida. Se lleva al veterinario, tú le preguntas qué ha pasado, cómo ha ido. Bueno, igual he podido poner papilla demasiado caliente. Entonces hay que esperar. Antiinflamatorios con analgesia y antibióticos. Y seguir con la alimentación, intentar ser lo menos agresivo posible y manteniendo unos controles de temperatura adecuados. Al final lo que vamos a ver es que la lesión evoluciona porque se ha necrosado el tejido y es lo que tiene una quemadura. Entonces, lo que vamos a ver es la formación de una costra. ¿Hay que operar? Todavía no. Tenemos que esperar que veamos dónde acaba la lesión. Sabéis que las quemaduras, en el fondo, es una irradiación de calor o una disipación del calor. Entonces, en el punto más caliente está aquí, pero no sabemos la extensión de la alteración del tejido. Entonces, aquí no hay prisa. Esperamos. Cuando vemos que la reacción cicatricial está bien delimitada y no progresa, es el momento de operar. Entonces, a veces encontramos que las fístulas aparecen completamente abiertas porque se ha caído la escara. Y tú le das de comer al pájaro y come por aquí y sale por allá. ¿Vale? Afortunadamente, siempre hay resto de comida que va pasando por aquí. No se mueren, ¿eh? Si se mueren es porque hay una infección secundaria con septicemia o ha pasado algo más. Pero afortunadamente esto es un problema local, nadie lo desea, pero está allí. Venga, más casos. Tenemos un loro de la Patagonia, ¿vale? Le hemos quitado la piel, es un animal que presentaba picaje, aquí le faltan restos de plumas,
¿Vale? Pero, venga, la condición corporal, ¿cómo la veis? Muy mala, ¿vale? No sé si la foto no es tridimensional, pero se puede intuir, ¿vale? Aquí hay una pérdida importante de la base muscular, ¿vale? Entonces, diagnóstico más probable, ¿qué creéis? Parasitosis, un tumor, es un animal de 12 años, enfermedad de dilatación proventricular o citacosis. Bueno, no tenéis ni idea de nada, supongo, así que a voleo. ¿Hay alguno de los diagnósticos que me diríais, mira, no sé por qué, pero yo quito esto? Sin contexto alguno, ¿vale? No os digo nada, no sabemos si está en casa, si no está en casa, no, viene esta foto y pongo esto. La A y la B yo las elimino. María dice que elimina la A y la B. ¿Alguien la apoya? ¿Alguien no la apoya? No sabemos nada, no queremos. Siegfried, es que como me acuerdo de tu nombre... No la apoyo. ¿Tú la apoyas? No. Ah. No, neoplasia sí puede ser, ¿no? Neoplasia puede ser. Neoplasia hay que ponerlo en todos los diferenciales, nos da igual. Citacosis os he dicho que hay que ponerlo en todos los diferenciales. Entonces, ya nos quedan dos. Las parasitosis... ¿Qué veis en un animal parasitado? Adelgazamiento progresivo, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Y luego, por último, como sabemos que existe un virus que causa este problema, o incluso citacosis puede estar involucrado aquí, en el fondo son todas, ¿vale? El diferencial aquí es todas. María, pero gracias por concursar, porque esto denota interés y actitud. Muy bien. El síndrome de dilatación proventricular ha recibido muchísimos nombres. Inicialmente se llamaba Macao-Westing Disease o Macao-Westing Syndrome, porque lo único que nos dice es que el digestivo está distendido y dilatado, ¿vale? Al principio se diagnosticaba en citácidas, pero ahora afecta a cualquier especie, y lo vemos en baseriformes también, así que no hay que descartarlo. Realmente, cuando hablamos de dilatación proventricular causada por el bornavirus, hablamos de una encefalomielitis o una ganglioneuritis centrada sobre todo en el plexo mientérico. Eso significa que todo el tejido nervioso que controla la contractibilidad del digestivo no funciona. Al no funcionar, ¿qué ocurre? Que el estómago no nota que se distiende albergando comida. Entonces no hay un efecto de estimulación, así que no produzco jugos, no contraigo y el contenido que se queda en el digestivo almacenado al final va pasando por la presión que ejerce la nueva comida que va cayendo. Claro, es un animal que la mitad de la comida que está ingiriendo no la digiere, porque no acaba de tener contacto con jugos y en el ventrículo no hay una buena contractibilidad. Así que va pasando por el intestino, de ahí la importancia que os decía, mirad si hay semillas sin digerir en las heces, porque puede entrar un diagnóstico diferencial de proventriculitis, ¿vale? Hay otra teoría que habla que no solo es bornavirus el que causa este problema, o sea, está claro y sigue los postulados de Koch, que si inoculamos bornavirus a una serie de pájaros, se va a afectar el sistema nervioso, entre ellos el mientérico, pero también el sistema nervioso central, ¿vale? Que es muy importante, que luego comentaremos 4 cosillas. Pero luego se dicen que hay otras etiologías en las que incluimos parásitos, cuerpo extraño, micobacterias, clamidias, aspergilosis, en las que se documenta que de alguna manera la presencia de otros microorganismos han detonado una respuesta que hace que se segreguen unos anticuerpos anti los gangliósidos, que son estructuras del sistema nervioso. Y esto determina una vez más un problema en la contractibilidad del digestivo o una alteración del sistema nervioso central. Están estas dos teorías, las dos funcionan porque se ha encontrado dilatación proventricular con bornavirus, pero se ha encontrado dilatación proventricular sin bornavirus, ¿vale? Entonces, importante sospecharlo cada vez que vemos un animal que come pero no gana peso, todo lo contrario, se adelgaza, tiene regurgitación o vómito, puede tener incluso diarrea, o vemos semillas sin digerir. Claro, ¿qué pasa con un animal que come pienso? Que es más difícil observarlo. Entonces no hay por qué
no recomendar a los propietarios de que como premio puedan darle semillas, porque eso sí que lo puedes hacer, ¿vale? Es como que a ti te den un bombón cada vez que haces algo bueno. No vas a estar todo el día comiendo bombones, pero tener pipas, cacahuetes, nueces, almendras, avellanas, nueces pecanas, nueces de macadamia, ya sabéis que tenemos un abanico muy grande de frutos secos. Como premios, animales que comen pienso, no está de más, ¿vale? Desgraciadamente no existe un tratamiento totalmente efectivo, pero luego comentaremos un par de cosas, ¿no? Importante aquí es hablar del diagnóstico, y es una de las radiografías que os ponía al principio, en las que yo hago un contraste porque tengo una sospecha inicial. Entonces veo que el bario o el contraste iodado, que es lo que recomiendo siempre, pasa, pero pasa muy lento, y me delimita la dilatación del proventrículo, ¿vale? Esto es patognomónico. Si desgraciadamente acaba en necropsia, que es como es el caso, que os dibujo un poco, ¿vale? Aquí tenemos la imagen del corazón, que está aquí, el hígado, que está completamente desplazado, y la silueta del proventrículo. Y esta imagen se ajusta exactamente a lo que os he enseñado en la radiografía, ¿no? ¿Qué ocurre con el tratamiento? Estamos hablando de un virus. ¿Tenemos antivíricos que funcionan 100%? No. Entonces aquí se trata de que hay una respuesta exagerada del sistema nervioso y hay una respuesta inflamatoria del sistema antiinflamatorio del cuerpo contra el sistema nervioso. Entonces la base es utilizar anti-COX-2. Cuanto más selectivos, mejor. Uno de los productos que funciona muy bien y que no es habitual en medicina veterinaria es el Celecoxib. No sé si lo conocéis, pero el nombre comercial es Celebrex. Ya suena raro, la presentación de la caja es muy peculiar, pero es muy buen antiinflamatorio. Se da, no sé por qué no tengo la dosis, pero os la pasaré. Yo las dosis nunca me las sé de memoria. Se da vía oral, y el problema que tenemos al administrar vía oral, ¿cuál es? ¿Qué creéis? En un caso así, vamos a administrar un antiinflamatorio COX-2 vía oral a un paciente que regurgita o vomita o tiene retraso de vaciamiento, así que es poco efectivo. Entonces la recomendación es utilizar un antiinflamatorio que nos dure mucho tiempo y que sea efectivo. ¿Lo tenemos en el mercado? Sí. ¿Y cuál es? El Robenacoxib, ¿vale? ¿Os suena el Robenacoxib? El Onsion, ¿vale? Tenéis inyectable y oral. Vamos a dar inyectable. Sabemos que dura una semana. Las dosis van desde, si no recuerdo más, desde 3 a 10 miligramos por kilo. Lo vamos a administrar 7 miligramos por kilo intramuscular. Hay que marcar muy bien el día de inoculación, ¿vale? No os olvidéis de tener bien el protocolo de cuándo se empieza para no sobredosificar al animal, ¿vale? Hay otros anti-COX-2, pero todavía no tenemos experiencia, como el Mabacoxib, que se puede administrar incluso durante 3 semanas, pero es vía oral, y eso es un problema. Entonces, hay que asegurarnos de todo lo que es el tratamiento de soporte, que va a ser protectores de mucosa, ranitidina, omeprazol, famotidina. ¿Cuál es el problema? Que en aves no tenemos datos, es algo puramente empírico. Fluidoterapia, soporte vitamínico, todo lo que nos puede ayudar al metabolismo del animal. Protectores hepáticos, limarina, antioxidantes, todo lo que necesite el pájaro en ese momento. Pero el tratamiento propio es este. Como se ha visto que es un efecto del propio organismo, se sacaron un tratamiento increíble que es, ¿vale? Si tenemos el cuerpo que reacciona frente a un virus, ¿por qué no le damos otra molécula contra la cual reaccionar? Y los italianos hicieron un estudio aplicando una vacuna de tuberculosis. Entonces, si aplicas extracto de micobacteria, el organismo redirige todo su trabajo a controlar la inflamación producida por la micobacteria y reduce la inflamación. Fijaos los resultados. No es que sean muy esperanzadores, pero cuanto es más del 50%, ¿vale? Y es diferente de la mortalidad que hablábamos ayer, ¿te acuerdas? Cuando comparábamos los porcentajes. Entonces, no es muy efectivo, pero si tú tienes una población que generalmente son pájaros de gran valor,
intentarlo. Sabemos que los estudios nos citan que si se combina el robenacoxib con extracto de micobacterias, hay un 68% de animales que funcionan. Casi todos los casos que he visto los detectamos en estados tan avanzados que poco a poco vamos a hacer. Pero si los detectas pronto, y ahora tengo un guacamayo que lleva 2 años diagnosticado, está con meloxicam y el animal está impecable. Va haciendo algún pico de vómito, pero está controlado. ¿Qué problema tiene? Físicamente está bien musculado, pesa bien, pero analíticamente tiene un defecto. ¿Cuál puede ser? Si yo ya le hago las analíticas, ¿qué esperaríais encontrar en un animal así? A lo mejor toxinas urémicas. ¿No te he entendido? Toxinas urémicas como acumulación de urea. Exceso de urea. Acuérdate que los pájaros producen poca urea, así que tendríamos un exceso de ácido úrico en todo caso. No. Es un animal que no digiere bien. ¿Hipoalbuminemia? Muy bien, tiene hipoalbuminemia. En general tiene una panhipoproteinemia con hipoalbuminemia, pero mientras lo tengamos controlado, eso está más o menos asegurado. Venga, continuamos. Acordaos de que os decía la valoración de todo el animal, ¿vale? Tenemos el abdomen, que el abdomen ya hemos visto algún caso en el que comentamos que está libre de plumas. De hecho, es una zona de contacto cuando hay que hacer la incubación, por eso vale la pena tener la piel en contacto con los huevos. En condiciones normales, la pared de la parte abdominal es plana o cóncava. Acordaos que cóncavo es forma de cuenco, ¿vale? De ahí que en la radiografía, si yo soy capaz de ver que el abdomen está así, ya decimos que hay distensión celómica, ¿vale? Por eso se valora la distancia entre el esternón y pubis y la forma. Si humedecemos con un poquito de alcohol, hemos visto que podemos identificar incluso el lóbulo hepático, así que fantástico. Y en la mayoría de aves, cuando ponemos un dedito aquí abajo, notamos una estructura que corresponde al ventrículo, el estómago, ¿vale? Que es la parte muscular. La cloaca, ya sabéis que está formada por 3 cavidades: coprodeo, urodeo, proctodeo. El urodeo es donde desemboca el uréter y el aparato reproductor, y hay que mirar la mucosa, apariencia, y os he puesto unas fotos en las que tomábamos muestras de la cloaca para descartar precisamente esto que os pongo aquí, que es la presencia de un material que forma nódulos que puede aparecer también en el esófago y que corresponde a papilomatosis, ¿vale? Cuando hacíamos el estudio de la papilomatosis, sobre todo hablábamos de que hay que investigar lo que pasa en el hígado y ver exactamente qué ocurre allí, y si es necesario tomar muestras, porque uno de los virus asociados era herpes virus, ¿vale? Más enfermedades que podemos tener asociadas, entre ellas teníamos la citacosis, nemátodos, parásitos y cualquier enteritis bacteriana, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito más de enfermedades asociadas al manejo y que acaban con problemas nutricionales en la jaula, ¿vale? Vamos allá. Nutrición. Alguien me pedía, hablamos de nutrición, bueno, hablaremos un poquito de detalle, ¿vale? Y es importante tener claro el concepto. Ya os he dicho que las semillas como base para un digestivo de pájaro no lo es, bueno, para base digestivo, para el control general de un pájaro, es fatal. Las semillas suponen un exceso de grasa y deficiencia de muchísimas vitaminas, entre ellas de las más importantes y el calcio, con lo cual podemos tener muchísimas alteraciones metabólicas. Aún así, hay muchos pájaros que se alimentan exclusivamente de semillas y no les pasa nada, porque hay algunos que tienen como algo adaptado. Sobre todo son los australianos. En Australia, el centro de Australia es muy árido, así que sobre todo se dedican a aprovecharse de las cosechas y a arrasar los campos. De hecho, en Australia las cacatúas son un animal plaga y cada año destruyen muchísimo, así que cada año matan y matan la cantidad de cacatúas que hay por allí. Mientras aquí es carísimo conseguir una cacatúa, allí las eliminan. Entonces es importante explicar cuál es la dieta habitual. ¿Qué come en cautividad un loro? Damos base de pienso, que ya hay piensos muy equilibrados,
Se suplementa con frutas y verduras. ¿Vale? ¿Hay alguna fruta o verdura prohibida? Cebolla y ajos por el riesgo de las anemias de cuerpos de Henle y el aguacate. ¿Vale? El aguacate es muy tóxico en los yacos y en muchas citácidas, pero es especie específico. Por ejemplo, en Sudamérica tenéis los aguacatillos que incluso forman parte nutricional de muchas aves. Si no recuerdo mal, creo que es el quetzal, que se alimenta mucho del aguacate. Así que, sobre todo, lo que es tóxico del aguacate son las hojas y el tronco, pero la fruta va a depender mucho de la especie. Como no las controlamos todas, la recomendación es que no se le da aguacate a nadie, por si acaso. Deficiencia de vitamina A, sobre todo por el tipo de dieta que vamos a ofrecer. Acordaos que es la responsable de los tejidos y que se almacena en el hígado. Así que, si es responsable de los tejidos, ¿dónde hay tejido epitelial? En todos los lados. Así que hay que sospechar que podemos encontrar infección en todos los sitios, pasando por el aparato respiratorio, acabando por todos los epitelios del aparato reproductor, aparato digestivo, aparato renal, por todo. ¿Vale? También nos ayuda al control de la respuesta inmunológica. Perdón. Es que me perdí. Las aves deben comer pienso, frutas y verduras. Vale. Típica y clásica presentación de deficiencia de vitamina A: alteración periocular, pico sucio y descamado, mal plumaje. ¿Vale? Pensad que una de las principales alteraciones también puede ser hepática, así que todo lo que es la síntesis de aminoácidos para producir plumas y colores se puede ir totalmente afectada. Casos que a veces se confunden y que dices, tiene sobrecrecimiento de pico, y aquí tu nombre era... Irving. Irving me preguntaba acerca de cuántas veces se tiene que limar un pico de un pájaro. La respuesta es nunca, porque si se lima hay una patología detrás asociada. ¿Vale? En casos así vale la pena hacer una radiografía para ver exactamente si ha habido algún problema que me esté afectando al hueso o al tejido epitelial, que aparentemente no lo parece. Entonces este animal es una típica cotorra sudamericana que se alimenta a base de semillas, hay un desequilibrio nutricional muy grande y que probablemente esto ya está tan alterado que pocas cosas podemos hacer. Entonces, en un caso así, va a requerir un control periódico. Entonces, generalmente aquí lo que hacemos es controlar la distancia de corte, hay que limarlo para dejarlo en una situación más o menos anatómica, fisiológica, y generalmente dentro de un mes, 2 meses, volveremos a limar para no llegar a este extremo. ¿Vale? Llegan pájaros que el pico se clava directamente en el pecho y es un problema. ¿Vale? Otra presentación es la clásica obstrucción nasal, lo que comentábamos con los rinolitos, hiperkeratosis de extremidades posteriores con sobrecrecimiento de uñas, y evidentemente aquí el tratamiento es la vitamina A, que se inyecta, pero en el fondo hay que pensar que es un tratamiento dietético, así que hay que modificar toda la dieta, ¿vale? Es importante. La obesidad es una de las principales enfermedades que vemos y, por desgracia, muchas veces la gente ni hace caso porque considera que tiene un animal hermoso en casa y a nosotros nos da muchos problemas. Habéis visto en conejos la importancia de la presión que ejerce la grasa visceral y la grasa mesentérica sobre los tejidos, así que nos va a dificultar muchas cosas. En pájaros, sobre todo, es por exceso de semillas en la dieta, como no, vidas sedentarias, falta de ejercicio, espacios muy limitados o que pueda haber detrás alguna enfermedad. ¿Vale? Lo vemos clásicamente en las amazonas, en los periquitos, las cacatúas, entre ellas sobre todo cacatúas gala o de cresta amarilla. La cacatúa gala es la rosada y os voy a poner imágenes que ya os suenan, como eran estas de aquí. ¿Vale? Animal con una base muscular con formación corporal de 5/5, con gran desarrollo de grasa subcutánea y un aumento de tamaño del hígado, y como el borde hepático derecho siempre es el más grande, es el que más se agudiza. ¿Vale? Cuando nos encontramos un animal así,
y hacemos una biopsia, porque es interesante en un caso así, porque además es muy sencillo. Habéis visto que por transparencia veis el borde hepático, así que una biopsia es una pequeña incisión en piel, pinza, coger el hígado, cortar, un parchecito de fibrina y ahí, listo, y volvemos a cerrar. Se envía a biopsiar, más que nada porque el diferencial abarca bastantes cosas. Seguro que vamos a encontrar lipidosis hepática, porque con la dieta que ha tenido este animal y con la imagen macroscópica que vemos, vamos a ver. Pero igual hay enfermedades de base que han ocasionado que el deterioro de este animal vaya así. Y aquí os comento enfermedades muy crónicas, como son las micobacteriosis, la citacosis, otras enfermedades bacterianas o la aspergilosis. Claro, el perivirus de Pacheco es un herpesvirus que causa necrosis hepática. Raro es el caso, pero lo tenéis que sospechar cuando tengo loros en casa o os viene un propietario con loros, acaba de incorporar uno nuevo y en menos de 48 horas aparece uno muerto. ¿Vale? Hay cotorras que son portadoras de este virus y tiene un tropismo directo de hígado y hace necrosis hepática súbita. ¿Vale? Hay un caso descrito, por ejemplo, los que os presento aquí, de tuberculosis. Evidentemente no tiene nada que ver este hígado con la imagen inicial, pero las presentaciones son muy variables. Aquí lo que vemos es una tinción de Thiel-Nielsen en los hepatocitos. Todas estas zonas rojas corresponden a micobacteriosis. Y como no, igual que os he puesto inicialmente el diagnóstico diferencial, neoplasia. ¿Vale? ¿Cuál es el principal tumor? Carcinoma. Generalmente es de vías biliares, así que es un carcinoma hepático. Los tratamientos de la obesidad, evidentemente hay que investigar la dieta y cambiarla, aumentar un poco el ejercicio, aumentar el vuelo, pero aquí con cuidado, porque un animal obeso con sospecha de hepatopatía, si lo hacéis volar constantemente, vais a causar una demanda energética y de oxigenación muy rápida, así que no le causéis un síncope y un infarto, ¿no? Es como esta gente que a los 60 años dice, maratón, me jubilo y me voy a la maratón. Llega a la meta en camilla, ¿vale? Así que con cuidado, ¿vale? La obesidad también hace que se produzcan lipomas, que se ven sobre todo en el pecho, son muy fáciles de palpar y son muy fáciles de operar, pero hay que saber operar un pájaro. Y por último, comentábamos ayer, cuando tenemos casos que en las analíticas hemos encontrado aumentos de colesterol, hay que descartar hipotiroidismo. ¿Qué problema hay con hipotiroidismo en las aves? Que los niveles de hormonas tiroideas están por debajo de creo que son nanogramos por mililitro. Entonces, nuestras máquinas no detectan menos de 0,5. Así que los valores de referencia están entre 0,3 y 0,7, 0,9 en función de la especie. Y el problema que te encuentras es que cuando te ponen menos de 0,5 dices, bueno, ¿y ahora será hipotiroideo o no? Entonces, antes hacíamos un test de estimulación con TSH bovina, pero la TSH bovina, aparte de que con el tiempo cristaliza, puede hacer una reacción sobre el organismo, porque estás poniendo una TSH de una especie a otra. Al principio lo hacía, no tenía ningún problema, hasta el día que tuve una baja. Aquel día acabé. Hablé con mis compañeros que solo se dedican a aves y su diagnóstico de hipotiroidismo va en base a niveles bajos o indetectables de hormonas tiroideas, presentación clínica de animal obeso con hepatomegalia y presencia de colesterol elevado en sangre, igual a hipotiroideo. Pero las presentaciones son muy variables que incluso pueden llegar a causar cambios de plumaje porque se afecta el hígado, picaje y otras alteraciones, pero sobre todo es la obesidad. Desequilibrios de la vitamina D y del calcio es otra presentación muy típica. Ya habéis visto sobre todo las alteraciones que puede causar cuando hay un deterioro por puesta crónica o por desarrollo reproductivo, ¿vale? Aquí tenéis imágenes de pollos. Esto son gallinas, que esto es una presentación muy típica en granjas que tienen desequilibrios nutricionales grandes, y esta es la radiografía de una rapaz, de un halcón que ha sido alimentado con carne picada. Los cernícalos que crían
fácilmente, a veces caen del nido, la gente se los lleva a casa y les dan carne picada. Y mi pregunta es, ¿y el calcio aquí dónde está? No está. Así que la mejor fuente es suministrar carne con calcio como lo hacen ellos cuando se comen a sus presas. Entonces al final acaban con un problema de raquitismo, las extremidades se van deformando, llegando a un punto que se fracturan. Entonces esto hay que informar del tipo de dieta, ¿vale? Sabéis más que nada la nomenclatura, en animales jóvenes se denomina raquitismo, en animales adultos se denomina osteomalacia. ¿Qué vamos a encontrar? Debilidad, fractura, malformación ósea, en aves en puesta, distocia y especialmente los yacos, los loros grises, tienen un metabolismo alterado del calcio. Por alguna razón su metabolismo funciona mal y la cantidad de calcio absorbido es inferior en otras especies, así que siempre hay riesgo de hipocalcemia. Analítica obligada cuando hagáis un panel general en un yaco siempre es calcio. Que tenéis sangre para 3 determinaciones. Calcio tiene que estar incluido sí o sí, ¿no? Imágenes de un pato con una deformación articular, precisamente por un problema de mala dieta, animales que quedan postrados en el suelo. Esto es muy característico, cuando te llegan así dices, bueno, este animal lo ha pasado fatal durante su desarrollo. Esto es típico de un animal raquítico que ha crecido deformado, pero bueno, luego poco a poco se ha ido rehaciendo, pero queda una secuela. Acordaos que os ponía imágenes de tórtolas que tenían problemas de fractura. Esta es otra tórtola, fijaos que hay fractura aquí ya consolidada, otra fractura aquí consolidada, pero veis el ala. Y cuando miramos la cavidad medular más o menos, pero sabemos que tiene sacos aéreos, pero las corticales son muy finas, ¿vale? Aquí tenemos la imagen lateral y mira, lo que aparentemente parecía, mira, esto es un lapsus, lo que aparentemente parecía fractura consolidada aquí, y ahí la importancia de hacer siempre 2 proyecciones, acabamos de confirmar que son activas, ¿vale? Tratamiento, evidentemente la dieta, se puede poner una inyección porque quizás necesita ahora una activación, pero es algo crónico, así que tal como viene, tal se tiene que recuperar. Dieta importante. La administración de calcio parenteral es de muy dudosa eficacia. De hecho, la gente dice, si hay una hipocalcemia clara, ¿qué vamos a ver? Un animal que viene con tetanias. Si hacemos un electro, hay una serie de características muy claras. Entonces se puede administrar aquí gluconato cálcico, gluvionato intravenoso de manera muy lenta y controlando dosis-efecto. Si no, si simplemente tienes bajadas de calcio y ves que el animal está descalcificado a nivel radiológico, ¿hace falta meter inyección? En principio no, pero hay que tener mucho control para evitar que ese animal tenga un trauma, porque si no, la fractura llega ahí. Otra enfermedad muy habitual es la gota úrica. Acordaos que las aves eliminan el ácido úrico, por eso tienen niveles elevados de ácido úrico y bajos en urea, pero hay que tener claro que es secundario a un problema renal, ¿vale? Se habla mucho de la gota en medicina humana, me duele el dedo gordo del pie, pues suena, ¿vale? Pero se considera, bueno, tengo ácido úrico en sangre, perdona, tienes ácido úrico en sangre, hay un problema en la eliminación de este ácido úrico. Y en las aves es muy claro que generalmente viene secundario a un problema renal. No se excreta por alguna razón y se acumula. Entonces, la solubilidad en plasma sobrepasa los límites fisiológicos y precipita. Cualquier causa de enfermedad renal está asociada ahí, ¿vale? Tenemos 2 tipos de presentaciones, visceral y articular. Cuando es articular es la forma crónica, cuando es visceral es la forma aguda. Y los pájaros de un día para otro se mueren. Generalmente es detección en necropsia. Cuando es articular, perdón. ¿Cuál era el articular y visceral? Visceral, sí. La articular se presenta de esta manera, que lo que vemos son animales que en la zona articular, sobre todo de las extremidades posteriores, vemos nódulos blanquecinos, cuyo diferencial aquí es que sea un granuloma, granulo de pus o que sea gota, ¿vale? El diagnóstico es muy sencillo, porque lo que haces es hacer una citología y además ya cuando pinchas el nódulo, aprietas y vacías,
la estructura y la consistencia es muy característico del ácido úrico y te recuerda mucho al ácido úrico que secretan. Cuando lo miras al microscopio, aparte de ver células de la cápsula y demás, o del epitelio de la piel, ves estas imágenes de cristales en forma de dagas. No sé si os recordáis de cómo se ve en citología, pero el ácido úrico es muy característico, que tiene forma de daga, ¿vale? Cuando lo vemos en situaciones de ácido úrico en gota visceral, lo que vemos es que en todos los tejidos blandos, sobre todo centrado en la serosa del corazón, que es una de las principales causas de muerte, vemos este depósito. Tratamiento. Evidentemente la dieta y la causa primaria. Entonces aquí hay que administrar alopurinol, que en según qué especies nos puede dar un problema de efecto rebote, sobre todo en las rapaces, y luego se da un fibrinolítico como es la colchicina, porque puede haber fibrosis en el hígado y causa mucho malestar. Otro problema que podemos encontrar asociado a la nutrición es la deficiencia de yodo, que sobre todo se ve en periquitos y lo tienes que sospechar cuando vienen periquitos con una disnea marcada. Es curioso porque como es un problema nutricional, la principal causa es debida a que esas semillas han sido cultivadas en tierras muy pobres en yodo. Claro, eso tú nunca lo sabes hasta que tienes un caso que no te responde a nada y sospechas de que hay una inflamación en la zona del tiroides. Tratamiento que se puede hacer aquí, se coge el Lugol, que seguro que suena el Lugol, ¿vale? Que es un producto que se utiliza en las tinciones, ¿vale? Entre ellas la tinción de Gram, ¿vale? El Lugol tiene una base de yodo y lo que hace es mezclarse 2 mililitros con 20 mililitros de agua y administrar una gota con 250 mililitros de agua, ¿vale? Cuidado que hay que trabajar también con el animal. Estamos teniendo un animal con una hiperplasia tiroidea que tiene compresión del respiratorio, así que no está de más tenerlo ingresado, ir controlando con antiinflamatorios y vigilar la evolución del animal. Otra lesión asociada a las dietas es la hemocromatosis. No sé si os suena, ¿vale? La hemocromatosis es el acúmulo excesivo de hierro en el hígado. Es una enfermedad muy curiosa porque sobre todo se ve en lo que se denomina bicos blandos. He cambiado la conformación de este y me ha cambiado todo el sistema, toda la presentación. Sobre todo aparecen los tucanes. Esto es muy típico de las colecciones. Tucanes y lo que son turacos y los minás. Vale. Justamente no tengo la imagen del turaco. Bueno, esto es raro, salvo que habláis de colecciones de zoo. Pero los minás y los tucanes son aves que pueden ser bastante habituales como animal de compañía. De hecho, en Estados Unidos hay muchísima gente que tiene un tucán como animal de compañía. Tiene que ser una pasada, es uno de los pájaros más alucinantes que hay. Esos animales se alimentan sobre todo de frutas y lo que ocurre es que sus frutas son tan ricas en vitamina C y muchas veces ricas en hierro o los piensos que se dan como base llevan hierro, que debido al exceso de vitamina C se produce una acumulación masiva de hierro dentro del hígado. Al final estos animales acaban con un problema metabólico muy grande porque todo queda exacerbado y cuanto más tratamiento das, cuanto más dieta rica en frutas, más hierro absorbido hay. Desgraciadamente, si no te llegan en buen estado, el diagnóstico es totalmente post-mortem. Entonces aquí hay que sospecharlo, sobre todo por el tema de la especie. Animal que viene raro y que pertenece dentro de este grupo, de lo que denominamos picos blandos, y es todas las especies que os he puesto ahí, lo primero que hay que valorar es el hígado. Y desgraciadamente requiere biopsia. Entonces hay dos estadios que se tiene que diferenciar muy bien y el patólogo tiene que ser capaz de diferenciarlo, que yo espero que sí, que es la hemocromatosis de la hemosiderosis. La hemosiderosis viene de la degradación de la hemoglobina y se trata en la presencia de hierro en los macrófagos, mientras que la hemocromatosis se trata del depósito de hierro en los hepatocitos.
De manera que este hígado deja de ser totalmente funcional, ¿vale? Se hacen tinciones específicas para ver realmente dónde está el acúmulo y el patólogo, que sabe identificar perfectamente cada una de estas células, nos hará y nos confirmará el diagnóstico, ¿vale? Claro, el tratamiento aquí se trata de controlar muchísimo la dieta. Lo primero de todo que se hace es eliminar los excesos de vitamina C en la dieta, ¿vale? Toda aquella fruta que tenga vitamina C importante en concentración se elimina del sitio, ¿vale? Y como es un exceso de hierro, lo que se intenta es hacer flebotomías, que es la parte principal del vehículo de hierro. Esto es importante porque hay que controlar muy bien a los pájaros y saber qué cantidad de sangre puede sacar sin que cause ningún problema luego de anemia. Puede administrarse deferoxamina, que es uno de los principales quelantes del hierro. Pasa que el tratamiento es largo, largo y muy largo. ¿Y cómo se puede detectar oportunamente? Tienes que hacer biopsia. La pregunta es de cómo se puede detectar. Lo sospechas muchísimo con la historia del animal y con la especie. Se puede determinar el hierro en sangre, pero lo mejor para caracterizar la lesión es hacer biopsia de hígado. Y ya veis que la biopsia de hígado, que puede sonar algo como muy dramático, si se sabe anestesiar un pájaro y hay una buena técnica quirúrgica, es un órgano muy accesible porque está justo debajo de la pared abdominal, ¿vale? No hay que hacer una gran periotomía exploratoria. Creo que ya finalmente acabamos con la pododermatitis, que es una inflamación de la planta del pie, ¿vale? Habéis visto diferentes tipos a lo largo de las presentaciones y es muy importante entender que hay cualquier causa inicial que nos lo puede promover y que entra siempre dentro de los diagnósticos de causas de enfermedades nutricionales o de manejo. Porque uno de los principales problemas aquí es que hemos dado sedentarismo al animal, malas perchas, mala dieta y luego aparte puede haber algo que determine inactividad sobre este paciente, ¿vale? Así que toda una serie de listas como la hipovitaminosis A, la obesidad, sedentarismo, las perchas, la hipotermia ambiental, súper importante, y la automutilación, ¿vale? Diferentes grados, ¿vale?, de inicio de lesiones que afectan solo al área epitelial y ya alteraciones que profundizan mucho dentro de la superficie plantar, y acordaos que aquí dentro hay ligamentos, tendones, músculo y luego está el hueso. Así que el siguiente punto es una osteomielitis. ¿Qué requiere esto? Tratamiento antiinflamatorio y antibiótico sistémico, tratamiento local. Si es necesario, va a requerir desbridación y eliminación del tejido necrótico y acolchamiento. Pero requiere que se mueva, ¿vale? Necesitamos que estos animales se muevan mucho y que caminen. El problema es que un animal enfermo tiende más a estar parado que no otra cosa. Sarnas, como ya las que habéis visto en las placas, en las radiografías anteriores. Estrangulaciones de dedos, sobre todo por culpa de el pelo que os comentaba en la charla del hámster, ¿os acordáis? Que os decía, el pelo de cabra que se utiliza para los nidos no lo recomendamos nunca, este animal tiene una necrosis por culpa del nido. Anillas, más casos de pododermatitis, las imágenes que habéis visto anteriormente de sobrecrecimiento de uñas. Y finalmente, para tratarlo, investigar cuál es la causa primaria, porque a lo mejor nos dedicamos a limar las uñas y aquí hay un problema de base de sobrecrecimiento de queratina porque hay un problema en el hígado. Así que investigar metabólicamente qué le pasa al animal. Mejorar la calidad de las perchas, tratamiento sistémico, evidentemente, ¿vale? Pongo un caso, eso es un diamante mandarín que se fue a la tienda y le dijo, mira, es que tengo una pata que no la acaba de apoyar, y le dio una pomada que es acaricida. Le puso tanta pomada que este animal acabó con una dermatitis que ya ha hecho una necrosis de toda la piel y ha acabado con una artritis séptica. ¿Cuál es el siguiente paso de este animal? La muerte, ¿vale? Con una tontería tan grande por poner un producto que no toca. Las pomadas no las recomendamos nunca de excipiente graso, precisamente porque las personas no somos conscientes de la cantidad de cremas que nos ponemos. Y nos ponemos, cuando te dicen ponte Nivea, te atiborras.
Aquí hay que poner lo justo y necesario, poca cantidad, que quede lubricado, pero siempre las pomadas indicadas. Una pomada de excipiente graso me apelmaza toda la piel, me apelmaza el plumaje, me causa hipotermia, aparte de toda una dermatitis asociada. Podéis utilizar Drémeles para acabar de limar las uñas, recortar. Acordaos que cuando hacéis este procedimiento hay un vaso de sangre aquí que nos puede acabar por reventar, y un nitrato de plata con varilla es muy fácil para mantener el control de la hemorragia. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Vale. Pues descansamos un cuartito de hora y tenemos.